Muy buenas tardes. La resurrección de Jesucristo. Esta resurrección está y este relato registrado en varios pasajes bíblicos. Pero hay un pasaje que relata el Evangelio según Mateo en el capítulo 28 del 1 al 11, el cual me detalla y me dice lo siguiente. Después del sábado al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él y quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Venid, ved el lugar donde estaba puesto, e id deprisa y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, las mujeres, salieron a toda prisa del sepulcro con gran temor y gran gozo, y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Y aquí Jesús les salió al encuentro y les dijo: os saludo. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Entre tanto que ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. En la resurrección de Jesús hay una serie de acontecimientos que son históricos, que son muy importantes, en los cuales tenemos que de ello hacer memoria. Lo primero es que hay que comprender que Jesús mismo había declarado públicamente que Él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, la resurrección de los muertos para Él era fundamental, porque sobre ello estaba basado lo que concernía literalmente a su credibilidad. Y es por esto que vamos a detenernos durante unos momentos para hablar acerca de los acontecimientos históricos que han rodeado la resurrección de Jesús. Vamos a ver algunos escenarios que son importantes mencionar en este momento. Los escenarios que se llevan a cabo antes de la resurrección de Jesús. El primer escenario, el cual tenemos que resaltar, es que Jesús verdaderamente estaba muerto. Él había muerto. En primer lugar, Jesús había muerto y por ello es necesario detenerlos para hablar un poco acerca de la resurrección. Hay evidencias inclusive acerca de la resurrección de Jesús. El relato histórico bíblico nos dice que el mismo Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiera muerto. Es más, Pilatos había llamado a un centurión y le preguntó si éste ya había muerto. No hubo duda alguna de que sí fue. Y hay un artículo de la revista de la Asociación Médica de los Estados Unidos, el cual llega a la conclusión que a partir de los relatos históricos registrados en los evangelios, da ciertamente fe que Jesús había muerto. Y dice lo siguiente: es claro que el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto antes de que fuera herido en su costado. Se apoya el criterio tradicional de que la lanza que entró entre las costillas de su lado derecho probablemente perforó no solamente el pulmón derecho, sino también el pericardio y el corazón, asegurando por lo tanto su muerte. De acuerdo con esto, las interpretaciones basadas en la presunción de que Jesús realmente no murió en la cruz aparecen en desacuerdo con el conocimiento médico. De manera que
Esto corrobora el hecho histórico que me relata Juan 19 en su versículo 34 y aún el 35, donde dice que había un testigo ocular que Jesús fue herido y al serlo salió sangre y agua cuando fue perforado verdaderamente en su costado. Igualmente, desde el punto de vista médico, el doctor William Stroud sostiene que no queda ninguna sospecha que muerte causada por la crucifixión y por la ruptura de corazón. Samuel Chandler afirma algo muy importante. Dice que el hecho notable, además de envolver el cuerpo de Jesús con especies como lo hicieron José y Nicodemo, de acuerdo con la costumbre de los judíos para la sepultura, es una prueba absoluta de que Jesús estaba muerto y que se sabía que estaba muerto. No olvidemos que Jesús fue descendido de allí. Él fue descendido de la cruz y fue llevado a una sepultura por un hombre que era José de Arimatea. Ahí aparece también un personaje llamado Nicodemo. José de Arimatea tenía un sepulcro muy cercano al lugar de la crucifixión y él había pedido el cuerpo de Cristo a la autoridad romana de la época, que una vez ésta se certificara que Jesús había muerto, se lo entregó. Pero si en él hubiera quedado algún aliento de vida cuando lo bajaron de la cruz, y ahora, ante la naturaleza picante de la mirra y de los aloes y del fuerte y amargo olor, pues el hecho de que envolvieron su cuerpo en los lienzos con un rodillo y que cubrieron su cara y su cabeza con un sudario, como era la costumbre judía de la época, pues se extingue cualquier duda que queda al respecto. Pero además de ello, el mismo Juan, que relata esta historia, dice lo siguiente: que el que lo ha visto ha dado testimonio, y si testimonio es verdadero, él sabe que dice la verdad. En segundo lugar, está el escenario no solamente de la muerte de Jesús, sino de la tumba. La palabra tumba o sepulcro aparece unas 32 veces en los registros de la resurrección, concretamente en los 4 evangelios. La práctica romana de la época era dejar a la víctima de la crucifixión, dejarla colgada en la cruz, con el objeto que se convirtiera en carroña para pájaros de esa naturaleza y para las bestias salvajes de la época. Sin embargo, hay un historiador de esa época que todos conocemos, se llama Josefo. Josefo nos relata que, si bien esa era la costumbre romana, la costumbre judía era la sepultura del condenado una vez éste hubiera muerto ahí, como consecuencia de la crucifixión, cualquiera que fuera el condenado. Pero también Josefo nos relata que muchas veces, ¿qué hacían los judíos? Pedían clemencia y ante la autoridad romana pedían el cuerpo, no para dejarlo ahí colgado por las culpas o por los crímenes que éste había cometido, porque no merecía, según Roma, algo menos sino dejarlo ahí colgado y que se lo comieran las aves de rapiña y las bestias, sino que lo pedían. Muchas veces los familiares pedían
a aquel que había fallecido, el cuerpo del fallecido, para darle la sepultura de acuerdo a la tradición romana. Pues precisamente eso fue lo que hizo José de Arimatea. José de Arimatea, de acuerdo a los relatos bíblicos y relatos históricos, debió haber hecho un pedido similar a Pilato y éste se lo concedió. La descripción del sepulcro o de la tumba donde fue puesto Jesús fue relatado o ha sido relatado por Eusebio de Cesarea, que es el padre de la historia de la iglesia. Él describe que la tumba misma no era natural, sino que era una cueva que había sido labrada. O sea, una cueva que había sido cortada de la roca y que no había sido usada por persona alguna. Era necesario que la tumba, que en sí misma pues era toda una obra, digámoslo así, de ingeniería, cuidara solamente de un cadáver. Porque es asombroso siquiera el mirar a esta roca que está derecha y solamente en un terreno nivelado y teniendo solo una cueva en ella. El milagro de la muerte de Jesús de ninguna manera puede ser oscurecido. ¿Cómo se ponía esta tumba? La tumba era cavada lateralmente, no era una fosa, era cavada lateralmente sobre, podríamos decir, la falda de una montaña. Era cavada horizontalmente y luego era asegurada a través de una piedra, como un molino, que desde un lugar más alto se hacía, digamos, se empujaba y se hacía resbalar a treño, y otra piedra la frenaba. Por lo general esta piedra de molino era gigante y, según historiadores, era cargada o podía ser removida a través de un número importante de hombres, que podrían ser 10, inclusive nos cuentan que podía ser seguramente 20. Pero volvamos entonces a lo que tiene que ver cuando Jesús murió, cuando Él descendió de la cruz y cuando fue llevado por José de Arimatea a un sepulcro que era de Él y que finalmente decidió que ahí es donde sería puesto el cuerpo de Jesús. Nos dice el relato bíblico de Mateo 27 que José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y que lo puso en un sepulcro nuevo, que además había sido cavado en una peña, dice el escritor Marcos, el cual nadie había sido puesto todavía, dice el autor del libro de Lucas, la cual estaba situada en el lugar donde había sido crucificado, o sea, en un huerto. Deducimos, por tanto, que el cuerpo de Jesús fue llevado a un sepulcro que estaba en un huerto muy cercano al lugar de su crucifixión. En tercer lugar, no solamente está el escenario de la muerte de Jesús, de la tumba, sino en tercer lugar el de la sepultura. Con respecto a los registros de la sepultura de Jesús, en el sepulcro, vale la redundancia, José de Arimatea, podemos decir lo siguiente. Un autor de nombre Wilbur Smith describe y afirma:
que sabemos más acerca de la sepultura de Jesús que lo que sabemos en cuanto a la sepultura de cualquier otro personaje de la historia antigua. Sabemos infinitamente más acerca de la sepultura de Jesús que lo que sabemos acerca del entierro de cualquier persona en el Antiguo Testamento, de cualquier rey de Babilonia, faraón de Egipto, filósofo de Grecia o César triunfante. Sabemos quién tomó su cuerpo de la cruz. Sabemos algo en cuanto a la envoltura del cuerpo en especies y acerca de las vestimentas de sepultura. Conocemos la tumba en la cual fue colgado el cuerpo, el nombre de aquel que era dueño de la tumba, José, de un pueblo llamado Arimatea. Sabemos también dónde está ubicada la tumba, en un huerto cercano al lugar donde Jesús fue crucificado, fuera de las puertas de la ciudad. Tenemos 4 registros de la sepultura de Jesús, todos ellos con un acuerdo asombroso. El registro de Mateo, un discípulo de Jesús, que estaba allí cuando Jesús fue crucificado. El registro de Marcos, que algunos afirman que fue escrito de unos 10 años después que Jesús hubiera muerto. El registro de Lucas, un historiador, un médico de la época. Y el registro de Juan, quien fue el último en dejar la cruz. De manera que, tal como lo afirmaba Wilbur Smith, tenemos abundancia de literatura histórica que así entonces lo confirma. Está la muerte de Jesús como escenario, en segundo lugar la tumba, en tercer lugar está la sepultura, pero en cuarto lugar aquello que mencionamos, que es la piedra. En cuanto a la piedra que cubrió la abertura de la tumba, podemos decir lo siguiente: los judíos llamaban a esta piedra Golel. Y con respecto a la tumba, un historiador de apellido Maquis decía lo siguiente: que la abertura de la cámara central estaba cerrada por un disco grande y pesado de roca que podía correrse por una muesca ligeramente deprimida en el centro, enfrente a la entrada de la tumba. Así que era asegurada la tumba, y era asegurada la entrada de la tumba para que de esta manera esa tumba fuera inviolable. Rodaban la piedra grande, nos aclaran los historiadores, o sea, rodaban la golel, la piedra grande, para cerrar la tumba. Y era una práctica el cual rodaba hasta que llegaba a otra piedra que llamaban dofege, una piedra pequeña, y ahí descansaba. La piedra grande se apoyaba en la piedra pequeña, que al día siguiente, aunque era sábado, de acuerdo a los relatos históricos que conocemos y bíblicos, las autoridades judías podrían poner un sello, de manera que podría notarse cualquier desorden. Era asegurada a través entonces de una piedra muy grande. Hay un cuarto escenario, que es el escenario del sello. El relato de Mateo 27 nos dice que ellos fueron y, habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. ¿Y por qué lo hicieron? No olvidemos que comenzaron entre ellos a decir: caramba, Jesús dijo que iba a resucitar, asegurémonos que no lo haga. Mandaron a sellar a través de la autoridad romana. Ese sello era inviolable. Encontramos que también pusieron una guardia, la guardia romana, para impedir cualquier saboteo o cualquier intento de rescate por parte del cuerpo. De manera que los escenarios, el que Jesús estaba muerto, la tumba, la sepultura, la piedra, el sello y los guardias, son elementos desde el punto de vista histórico y de lo que conocemos de la época, los cuales hacían imposible que el cuerpo de Jesús fuera retirado. Pero sin embargo encontramos en los relatos que ese cuerpo desapareció, podríamos decir entre comillas. Se cumplió lo que se ha dicho con respecto a él.
El historiador Hardy decía lo siguiente: la tumba de Confucio se encuentra ocupada, la tumba de Buda se encuentra ocupada, la tumba de Mahoma está ocupada, la tumba de Jesús está vacía. El veredicto ha sido entregado, la decisión es clara, la evidencia habla por sí misma. Dice claramente que Jesús ciertamente ha resucitado. Y precisamente eso es lo que se celebra y lo que los cristianos estamos celebrando en este día.